Olá, queridos irmãos. Hola, queridos hermanos. Hoje Hoy estamos na semana 5 estamos en la semana número 5 del volumen 2 del Alimento Diario, cuyo tema central es Despenseiros administradores dos de los misterios de O tema da Dios. semana é o Y el tema de esta semana es el matrimonio en la vida de la iglesia, parte número 1. Comenzando desde hoy, vamos a entrar en un tema muy vasto que despierta mucho interés. Es una cuestión muy discutida en la iglesia y es una cuestión que una cuestión que tiene muchas dudas, piden aclaraciones. En estas 2 semanas nosotros vamos a abordar estas cuestiones. Hoy nosotros no vamos a entrar en muchos detalles, vamos a seguir los versículos y abordar algunos principios básicos del matrimonio basado en la palabra de Dios y no basados en las filosofías e ideologías, sino lo que Dios dice en la Biblia. En la semana siguiente hablaremos sobre algunos detalles, algunas dudas, algunas cuestiones sobre el matrimonio. Primera de Corintios nos presenta muchos problemas. Presenta los problemas comunes en la iglesia. Y la iglesia en Corintio estaba llena de estos problemas. Problema de división, problema de incesto, problema de fornicación, adulterio, de juicio entre los hermanos llevando a otros hermanos a tribunales, en un proceso judicial, problemas en el matrimonio, problemas en la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos, el problema de la mesa del Señor, de la cena del Señor, problemas en el orden de las reuniones y muchos otros problemas. Y claro, cuando hablamos de problemas, nuestra tendencia es quedarnos enfocados en los problemas e intentar apagar incendios. Pero como ya dije la última vez que estuve con ustedes, es 1 Corintios nos muestra que nosotros debemos solucionar los problemas, pero nuestro enfoque principal es Cristo y su cruz. Cristo es la solución de todos los problemas. Y la cruz de Cristo es la solución. Por eso que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2 que él decidió no saber nada entre los corintios a no ser Cristo y a este crucificado. Nosotros debemos volver a la simplicidad. Nuestra vida quedó muy complicada. Aún los servicios en la iglesia quedaron muy complicados. Sabemos mucho, somos muy complicados. Debemos volvernos a ser simples. Debemos saber que la cruz de Cristo resuelve todos los problemas negativos, todas las cosas negativas. Entonces sabemos que Cristo es crucificado. Él crucificó primero el pecado, en singular nuestra naturaleza pecaminosa. Él crucificó los pecados, nuestros hechos pecaminosos. Él crucificó el mundo, crucificó a Satanás, crucificó la vieja creación, crucificó el viejo hombre. Todo esto es el tema para las conferencias, un tema muy vasto. Pero hay un último ítem del cual que muchos no perciben. De acuerdo con Efesios capítulo 2, Él también crucificó, aparte de los mandamientos en forma de ordenanzas. Hoy dice, las personas, no vivo más en el Antiguo Testamento, no sigo más la ley del Antiguo Testamento. Sí, esto puede ser así, pero el requisito de la salvación, nosotros no somos salvos por la ley. Dios no revogó la ley continúa. En verdad, Jesús elevó la ley. Pero la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas se traduce por leyes creadas por los hombres. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra metodología de trabajo, cómo nosotros servimos, esto genera conflictos. Mi manera es diferente de la de usted, mi idea es diferente de la suya, y cada uno crea sus leyes y mandamientos, y uno intenta convencer a los otros para seguir su manera, y esto engendra conflictos. Debemos saber que Cristo murió en la cruz. Él también crucificó la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas.
Y cuando realmente tomamos la cruz, negamos a nosotros mismos. negamos-nos a nós mesmos. Entonces, tenemos paz en la iglesia. Sin paz en la iglesia no hay Sem cómo paz aqui não tem edificar. como avançar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere producir ministros de Cristo en la iglesia, administradores de los misterios de Dios. Y sobre el matrimonio, el enfoque no es solo solucionar problemas en el matrimonio para tener un matrimonio feliz. Debemos saber cuál es la meta de Dios. Presentar la solución para nosotros, mostrar Cristo y su cruz. Mostrar Cristo e a sua cruz. Nosotros queremos tener un matrimonio feliz. ¿Cuál es el objetivo final? No es solo nuestra felicidad como matrimonio. El objetivo final es ser Sermos casais engajados matrimonios encajados en el servicio, en el plan de Dios, en la misión que Dios tiene para la iglesia hoy. Por eso necesitamos de matrimonios fuertes, matrimonios que tengan una visión, matrimonios que sean ser capaces de aplicar la Cristo a la cruz en su matrimonio para seguir al Señor. Esto sería Isso aqui seria la esencia a essência de este capítulo 7 desse capítulo 7 de 1 Corintios, de 1 Coríntios. que nosotros tenemos para presentar esta semana y la semana que viene. Ahora, claro, necesitamos tratar los temas. Precisamos tratar dos assuntos. Entonces, Então, en la lectura na leitura de terça-feira, martes tenemos nós que temos el matrimonio versus, casamento versus las ideologías modernas. 1 Corintios 1 Coríntios 16-17 16, mencionan tres personas. menciona três pessoas. Aquí dice: Aqui fala: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de me Fortunato. regocijé con la venida de Estefanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Então, Por lo que entendemos, estos hermanos cuando fueron a visitar a Pablo, ellos llevaron eles una levaram lista de preguntas, dudas de los corintios. Entonces Pablo, esto es lo que dijo en el capítulo 7, capítulo 1. Quanto ao que me escreveste, En cuanto a los que me escribiste, bueno sería al hombre no toque mujer. Hicieron preguntas por escrito y estos hermanos llevaron la pregunta a Pablo. Y Pablo usa 1 Corintios para responder varias de estas preguntas. Podemos considerar entonces a 1 Corintios como un libro de preguntas y perguntas respuestas. e respostas. Entonces, Então, ahora, en 1 Corintios, Pablo dice muchas veces que los judíos buscan señales y los buscam griegos sinais, os sabiduría. gregos sabedoria. Esta es la tendencia que hoy Essa é a tenemos. tendência que hoje temos. Existe en el cristianismo, No cristianismo, entre las iglesias cristianas evangélicas, cristãs, aquellas líneas de los a linha milagros, dos milagres, evangelio de la evangelho prosperidad, da prosperidade, curas, enfermedades físicas, de enfermidades bendiciones financieras. Entonces, financeiras. estos son los judíos Esses modernos são de os hoy. judeus modernos Los de judíos hoje. Os judeus de aquella daquela época buscavam buscaban sinais, hoje também. señales. Os cristãos Hoy también querem buscan sinais, querem señales. milagres. Dios parece que es alguien que soluciona problemas. Naquele tempo havia os gregos. También estaban los griegos que buscaban sabiduría. Hoy también Hoje também. existe Hoje existe la a ideología y la filosofía modernas. Entonces Então, quiero quero aprovechar ler aqui, para está muito leer bem redigido, no en la página na 71. 71. En el párrafo 2 No dice parágrafo, lo segundo siguiente. parágrafo, fala aqui, ó, En varios pasajes, Pablo afirma que los judíos buscaban señales como muchas personas hacen hoy, pero infelizmente varios grupos cristianos están detrás de grupos de milagros. Pero ¿qué le falta a ellos? Le falta profundidad en relación con Dios y con su palabra. Muy poca palabra. Muchos señales, muchos milagros, poca palabra. Hay una carencia muy grande del nombre del Señor y de la cruz de Cristo. Y por otro lado, el mundo de hoy se difunden ideologías que propagan el matrimonio contrario a lo que Dios determinó. Estas ideologías modernas están relacionadas con el misterio de la iniquidad que fue abordado anteriormente en 2 de Tesalonicenses 2:7. Este misterio ya opera hoy en el mundo. Entonces, este misterio de la iniquidad defiende la unión de personas de manera contraria con lo que Dios dice. Se defiende poligamia, practican familias mixtas, etc. Estas ideologías están siendo colocadas en la mente de las personas. Son cumplimientos de profecías, están ligadas a la marca de la bestia, ligadas a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Entonces quiero recomendarles a ustedes, dediquen tiempo a la lectura
de la palabra de Dios a los libros espirituales, tenemos hoy un programa, el libro en la mano. Procure inscribirse. Haga adhesión a este programa y lean los libros, porque hoy la falta de lectura causa atrofio, una desatisfacción del córtex frontal cerebral. Entonces torna a las personas vulnerables. La mente se queda sin discernimiento, pierde su capacidad de discernir, de tomar decisiones. La mente pierde su identidad, entonces vienen las ideologías malignas y son implantadas en su cerebro. Entonces, con relación al matrimonio, nuestro padrón es la palabra de Dios. Entonces voy a leer El segundo párrafo de la página 72. Hoy está sucediendo lo mismo en nuestro matrimonio. Hay una presión en contra de los principios dejados por Dios. Nuestra salvación está en la Biblia. En la sociedad actual no es muy diferente a la sociedad griega de la época de Pablo. En aquel tiempo ellos se destacaban con la educación filosófica, tenían sus ideas y prácticas mundanas relacionadas al matrimonio. Hoy se está tornando común. Personas buscan la satisfacción sexual fuera del matrimonio y los hombres parece que cuanto más culto, más educado, hay más educación recibe, es mayor la tasa de divorcios. Las personas prefieren vivir gobernadas, regidas por la cultura humana y por la luz de la palabra de Dios, en la revelación de la palabra divina. Nosotros como hijos de Dios no podemos aceptar esto. No podemos aceptar esta influencia mundanas y culturales. Tenemos que preservar nuestra identidad como cristianos. Debemos tener la Biblia como nuestro padrón. Entonces, quiero recomendarle a usted, querido lector, nosotros sabemos que muchos tenemos problemas en el matrimonio. Esto es una realidad. Pero Cristo es la solución. La cruz de Cristo es la solución. Si usted es casado, yo oro a Dios que usted disfrute de su matrimonio. No reclame de su cónyuge. Sepa que su cónyuge es la mejor persona que Dios le dio. Y usted necesita de ella para ser un vencedor. Todas las cosas, la Biblia nos dice en Romanos 8, 28, que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Dios preparó el cónyuge especialmente para usted. En el día miércoles nosotros vemos el vivir matrimonial en la vida de la iglesia. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 7 de 1 Corintios. El primer bloque que nosotros tenemos es del versículo 1 al versículo 7. Aquí habla del matrimonio. Entonces, Pablo dice así, presenta varias ideas. Entonces, él presenta su idea inicial, cómo debían ser. Él cree que mejor es las personas no casarse. Ese es el don que él recibió de Dios. Pero él explica en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno de una manera y otro de otra. Lo que Pablo tenía no es para todos, entonces. Pero por causa de la impureza, que cada uno debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio marido. Ahí dice, queridos hermanos, cuando nosotros leemos estas cosas, nosotros tenemos que quebrar algunas barreras. Si usted va a ministrar esta palabra, tiene que ser bien franco con la iglesia, con los hermanos. Hablar abiertamente. Aquí Pablo está hablando del versículo 13 en adelante de la relación sexual entre marido y mujer. Marido conocer a la esposa que le es debido y la esposa al marido. No tiene que tener vergüenza. Son cosas que Dios creó, en verdad. Si usted lee el alimento diario, usted que lea en detalle, no puedo hablar ahora mucho en detalle. Muchas personas piensan el sexo es feo, es pecaminoso. El sexo en el matrimonio es santo. Dios creó el sexo. Así como el hombre siente placer cuando come, cuando tiene hambre, también Dios creó el matrimonio para que el hombre tenga su satisfacción física sexual. Ahora, cuando el hombre está con hambre, no puede robar la comida del vecino. No puede robar. Cuando está en el restaurante, asaltar el restaurante para robar el restaurante o robar la fruta del vecino. Así también, el matrimonio
El sexo en el matrimonio es santo, pero fuera del matrimonio es fornicación, es adulterio. Entonces, Pablo deja bien claro aquí. Pablo habla de la relación entre marido y mujer. Si se dedica a adoración, puede privarse a uno al otro, pero puede volver otra vez y volver de nuevo para no dar ocasión a Satanás por causa de la incontinencia. Entonces, aquí en este versículo del 1 al 7, habla de detalles y franqueza sobre esta cuestión en relación al sexo en el matrimonio. Y esto protege al matrimonio cristiano en la iglesia. Ahora, en el versículo 7 en adelante, hasta el versículo 9, Pablo habla que él recomienda que los solteros no se casen. Pero si no se domina, es mejor casarse que vivir así con este fuego ardiendo, quemando en su interior. Pero Pablo, más tarde, él explica en el propio 1 Timoteo, él explica que al final del ministerio de él cambia de idea. Él dice para aquellas viudas jóvenes que es mejor casarse. Entonces él cambió de idea porque él vio en la situación de las iglesias cuando no se casaban, en su madurez, él tenía bastante experiencia que es mejor casarse, que es más edificante para la iglesia tener matrimonios saludables. Entonces, esta cuestión de permanecer soltero no es para todos, es solo para aquellos que tienen don especial. El versículo 10 y 11 habla de divorcio. El divorcio no es de Dios. Entonces, deja bien claro, dice así: la mujer no debe separarse del marido, ni el marido separarse de la esposa. Yo quiero abrir un pequeño paréntesis aquí rápido. Quiero apuntar algo. En vez de solo prestar atención para las cosas de Pablo, tenemos que ver cómo Pablo responde a la pregunta. En verdad, él no responde de una manera absoluta, categórica, sino que él da un espacio para que el Espíritu Santo actúe. Él dice así: a los matrimonios ordeno no yo, sino el Señor. Y en otro lado dice, no el Señor, sino yo. Todo esto muestra ser un espíritu con Él. Esto es importante cuando cuidamos en la iglesia. No es la ley, la regla, sino tenemos que ser sensible a la sensibilidad de las personas y ser sensible a la voluntad de Dios. Entonces, si usted leyó el alimento diario, va a haber bastante detalle en cuanto a esta cuestión. En el versículo 12, por ejemplo, dice así: y a los demás digo yo, no el Señor. Él tiene la osadía de decir yo, no el Señor, porque Él es un espíritu con Él. Porque el Señor puede... Este espíritu que tenemos que tener en la iglesia, esto es un concepto subyacente que soporta todo lo que Pablo está diciendo. Esto tenemos que tener en la vida de la iglesia. El versículo 10 y 11, si usted lee el alimento diario, va a ver todos los detalles, mostrando cómo Dios en la Biblia no se agrada del divorcio. Dios prohíbe el divorcio en la Biblia. Muestra por qué en el Antiguo Testamento Dios permitió el divorcio por causa de la dureza de los corazones. Los detalles están en el alimento diario. Los versículos 12 hasta el 24 nos muestra la situación del cónyuge incrédulo. Entonces el marido tiene una esposa incrédula o una hermana tiene el marido incrédulo. ¿Qué hacer? Entonces aquí deja bien claro, en el alimento diario tenemos detalles. Solo voy a mencionar rápido. Aquí, si la persona incrédulo consciente en vivir con el hermano y con la hermana, mantener el matrimonio, no se separen. Pero si el incrédulo, marido o esposa incrédulo, quisieran irse, quisieran apartarse, o el hermano y la hermana quedan libres, no quedan sujetos a servidumbre, pero deben hacer de todo para mantener el matrimonio. No debe suceder del hermano y la hermana que debe separarse y provocar al marido incrédulo o esposa incrédula para separarse.
el origen no puede ser nosotros. Todo tiene que estar debajo del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros debemos agradecer al Señor, estar contento por el arreglo providencial de Dios, porque existe la posibilidad del marido incrédulo o esposa incrédula convertirse, porque la convivencia con un hermano santifica al marido o a la esposa incrédula. Entonces hay una buena posibilidad que ella se torne creyente, cristiano, pero si quiere separarse, el hermano y la hermana quedan libres. En los versículos, hasta el versículo 24, hablan del llamamiento. No busque provocar nada. Usted ve, que está casado, permanezca casado. La esposa incrédulo que dice, no vamos a forzar esto, vamos a mantener el matrimonio. Aquí Pablo está diciendo, cada uno permanezca en la vocación que fue llamado. Dios tiene un llamamiento. Entonces, ¿qué Pablo hacía aquí? Era intentar promover su pensamiento de no casarse, quedarse soltero, pero más tarde, como dije en 1 Timoteo, cuando él estaba más maduro, él recomienda el matrimonio. Inclusive cuando él habló de los presbíteros, diáconos, diaconisa, habló del matrimonio. Tiene que ser marido de una sola mujer, gobernar su casa. Esta es la vida normal de la iglesia. Y por último, el versículo 25 hasta el versículo 40, tenemos algunas consideraciones finales. Esto es muy importante. ¿Por qué él habló sobre no casarse? Porque la preocupación de Pablo era el tiempo, a la dedicación. Entonces, por ejemplo, aquí, versículo 27 dice así: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no te procures casarte. Él quedaba promoviendo su idea, pero ¿cuál era el razonamiento por detrás de todo esto? El versículo 26, tengo pues esto por bueno por causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. El 28 también dice, mas si también se casa, no peca, y si la doncella se casa, no se peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Cuando no está casada, el versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas sean como si no lo tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que los que estuviesen sin congoja. El matrimonio trae preocupación. El esposo tiene que cuidar los hijos, de la situación familiar, divide la atención nuestra. En vez de servir inclusivamente al Señor, tiene que servir a la familia y ahí en adelante. Quien quisiera pues que estuviese, el soltero tiene que cuidar las cosas del Señor, es como agradar al Señor. Y así mismo, diferente entre las casadas y las doncellas. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santas, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Este es el razonamiento central que está detrás de Pablo, de lo que Pablo está diciendo. Pero hoy, en la iglesia, nosotros sabemos, es maravilloso ser un matrimonio que sirve al Señor. Más tarde, Pablo, él mismo cambió de idea. Él corrigió, ajustó los consejos de él en su ministerio. Hoy nosotros sabemos que es una bendición tener un matrimonio en Cristo, en la iglesia, para servir al Señor. Mi esposa y servimos al Señor. Todos nuestros hijos sirven en la iglesia con sus esposas. Yo tengo 3 hijos con sus esposas, sirven al Señor. Esto es una bendición. Yo y mi esposa continuamos sirviendo al Señor. Somos realmente un matrimonio que siente que somos bendecidos y que esto suceda para todos. El matrimonio feliz tiene como meta servir a Dios. Vamos a volvernos al Señor. Cristo es la solución. Entonces, presentamos estos principios básicos. Ustedes pueden leer los detalles en el alimento diario. Y la semana siguiente, la semana 6, vamos a ver unos detalles, dudas, cuestiones que esperamos que la semana
6, algunas de sus dudas sean respondidas. Nunca vamos a responder todas las preguntas porque son muchas. Entonces, la cuestión es la siguiente: ser un espíritu con el Señor y dejar a Cristo operar en nosotros y su cruz opere en nosotros. Que Dios lo bendiga, bendiga su matrimonio. Si usted no es casado aún, ore para que, si ese es el don, que Dios, usted se case y encuentre a su cónyuge y que estén encajados en el servicio del Señor. Dios lo bendiga hasta la próxima oportunidad.